por el gobierno central o el Ejecutivo, lo cual va en desmedro de la salud, de la educación, de todos los trabajadores de nuestro país, por lo cual, señor presidente, con el debido respeto, como digo, ojalá se contemple también la flexibilidad y un justo derecho a los trabajadores del pago de la CTS. Respecto al proyecto de ley 4450, ley que regula el contenido de azufre en los combustibles, quisiera hacer algunas reflexiones, señor. ¿A quién favorece esta exoneración de impuestos al impuesto selectivo al consumo para los combustibles en los aviones? ¿Esto retribuye en algo a la rebaja de los pasajes para los usuarios? Esto no tiene sino un objetivo, señor presidente, de fortalecimiento económico de las empresas monopólicas del transporte aéreo en nuestro país. ¿Quién se beneficia del 95% de este combustible que es usado por los aviones comerciales? LAN, la empresa chilena LAN, que tiene el 65%. 65% es el que más se beneficia. Entonces nosotros creemos de que aquí tenemos que obrar con un poco de razonabilidad. Se dice de que el azufre, el contenido del azufre en estos combustibles no se puede sustituir. Pero ¿qué han hecho estas empresas, señor presidente, y el país también debe entendernos? ¿Qué han hecho estas empresas para mejorar, para poder, porque ese fue el objetivo del proyecto original dado en el año 2008, para que se adecúen, para que busquen aditamentos de mejor calidad para evitar la contaminación? Sin embargo, señor presidente, no han hecho nada. Y les vamos a dar 10 años más, como he entendido que se haga un adicional. Yo creo que es un síntoma de irresponsabilidad de tomar estas decisiones, porque qué fácil es dar a las grandes empresas flexibilidad, exoneración del pago del impuesto al impuesto selectivo al consumo. ¿Por qué no se le da al transportista común y corriente? ¿Por qué no se le da una exoneración de impuesto selectivo al taxista, al camionero, al motociclista? Ahí sí ponemos peros, ahí sí. Continúe. Ahí sí nosotros decimos no, pero cuando se trata de las grandes empresas pedimos hasta 10 años. Yo creo que aquí tenemos que merituar. Si estas empresas aéreas, y en el caso de LAM, ustedes mismos son testigos en el aeropuerto, cómo es maltratada la gente. Hay retrasos en los vuelos, hay pagos adicionales cuando uno quiere postergar, porque LAM, por ejemplo, es la única empresa que tiene que pagar para poder postergar, retrasar o adelantar un viaje. Y es el que más se beneficia con esto. ¿Cuál es el resarcimiento que se tiene de estas empresas que se les va a exonerar del impuesto selectivo al consumo? Entonces yo creo de que tenemos que pensar de que esto no puede continuar. Nos dirán de repente, señor, de que se van a... ¿Cómo me dice? Ampliación. Gracias, señor, por su benevolencia. Entonces, en ese sentido, yo planteo, señor, como una cuestión previa, que esto vuelva a comisión, porque se le ha exonerado incluso de la Comisión de Transportes, donde se tenía que debatir y no se ha llegado a debatir. En ese sentido, creo, señor, de una cuestión previa, para que esto vuelva a comisión y sea un mejor estudio, por lo menos las empresas, ¿qué ofrecen? ¿Qué facilidad? ¿Cómo devolvemos esta exoneración del impuesto selectivo al consumo? No solamente de los combustibles, es de los repuestos. ¿Qué transportista, en el caso de Omnis, por ejemplo, que tiene casi transporte millones más que los aviones, a los pobladores se les exonera del impuesto a la importación de repuestos, que también son temporales porque no son eternos? Entonces, ¿por qué esta discriminación para las grandes empresas? Sí. Para concluir con esta... Para concluir, simplemente es decir de que debe haber una distribución equitativa, un razonamiento, si es posible, humano y social para todo el sector transporte, porque somos, incluido el que habla,
privilegiados los que usamos los aviones, porque el pueblo común y corriente tiene que, Arequipa, Lima, tiene que venir en 15, 18, 20 horas. Y si queremos a Tumbes tenemos que estar hasta 30 horas. Y vamos a tener que exonerar al sector de aviones y no al sector de omnibuses. Debemos de ser, creo yo, más distributivos en esta situación. Y en ese sentido, señor, como cuestión previa, planteo de que debe pasar a comisiones o debe de volver a comisiones. Gracias, congresista Condori. Gracias, presidente. El asunto es, aquí estamos tratando no de la totalidad de impuestos, sino esencialmente del impuesto selectivo al consumo. Y el objetivo del impuesto selectivo al consumo es justamente discriminar, ¿no?, qué cosa el Estado debería proponer su incremento y qué cosa deberíamos ver como mecanismo de reducción. Por decirles, bienes de lujo no son necesidad, más es antojo. Entonces, ahí se aplica un impuesto selectivo al consumo más alto. En cambio,